charlar. Puedo hacer así si no te quiero ver. Estoy tan contenta con ese bus porque es como el business class del avión. Son muy cómodos, confortables. Yo traje la almohadita para dormir, pero igual sin almohada ya es muy cómodo. Es enorme. Me gusta que para una persona hay estos. Acá para dos, por si viajes solo y no quieres que te molesten. Bueno chicos, llegamos. Bueno, buenos días. Buen día. Estamos en la Placita San Martín, la principal Estamos acá de Capilla del Monte. en el corazón de Argentina, en la provincia de Córdoba, más específicamente en Capilla del Monte, 8:30 de la mañana. Cerro Uritorco, lugar emblemático. Y nada, es un lugar donde surgen las historias de el griego Bakuglanis, de los hermanos, los seres de luz, allá corriendo el año 1970 con las primeras apariciones, referencias de lo que se llama la ciudad intraterrena de Erx, la leyenda del bastón de mando y un montón de cosas más, de una historia llena de intrigas, secretos y verdades ocultas, muy interesante. Para quien guste escucharla puede buscarla en internet, que hay muchísima información. Nosotros no nos vamos a poner a hacer Nosotros vamos a atrapar los extraterrestres nosotros y no nos vamos a poner a resolver hacer esas intrigas. hincapié en la historia del lugar como tal, pero sí que es muy interesante, pueden buscarla. Estamos haciendo el camino principal al Uritorco y estuvimos averiguando, parece que la entrada son 30.000 por persona, lo que nos parece una locura realmente. Imagínense que para entrar a las cataratas del Iguazú fueron 15.000, o sea 30 por persona es 2 entradas al Iguazú, o sea, una Claro, locura. además acá no te vas a ver nada. Sí, Es que solo es un lugar el muy lugar famoso el lugar más por emblemático, así decirlo. se hizo un lugar muy turístico, pero en realidad te vienes y son solo morros, ¿no? Sí, en realidad no hay nada. Claro que es precioso, pero tampoco para tanto. Y a ver, por ejemplo, desde acá ya estoy viendo un platillo volador. Ahí atrás hay una tienda, se me olvidó que venden, creo que comida, que también era escrito carta natal, que te ofrecen cualquier cosa de magia. Es una tienda, por eso le pusieron ese nave. Acá hay un extraterrestre, una cabeza. Hola, Pepe. Oh, me asustó. Tenemos todo lo que tiene que ver con esos. Ese personaje. De cualquier tipo. Hay conservados también. Justo acá, Cerro Uritorco. Pues entrar no vamos. Vamos a ir hasta la entrada y ver si hay algunas rutas por otro lado. No es que no queremos pagar, sino que tampoco podemos entrar porque ya es tarde. La entrada es hasta las 10 de la mañana, de 6 a 10. Pues acá, al lado de ese restaurante, hay un puentito colgante. Y después empiezan unos charcos que se llama Olla Uritorco 1, 2 y 3. Claro, la primera dijeron que no es tan linda, hay que ir más adelante. Muy pequeñita. Me hace acordar el Madrigal de la Vera. Chicos, encontramos ese lugar para bañarse. No me arriesgué para filmar. Estamos acá sentados esperando el autobús. No me arriesgué a filmar ese lugar para no sacar el teléfono, porque teníamos que dejar la mochila e ir a bañarnos
y en realidad el agua era tan sucia que tiene, Maxi por ejemplo tiene toda la remera sucia, se ve mucho mejor, sí, y así todo el agua. Si alguien quiere bañarse y refrescarse, igual se mete porque no hay otra opción. Con el calor que hace hoy, claro, de casi, no sé, 38 grados, la verdad que se aprecia mucho el agua. Poder darse un chapuzón y refrescarse. Además, nos hizo bien porque estábamos con mucho calor encima, mucho sol todo el día, pero sí es verdad que, además que el agua está un poquito sucia. Necesidad, hay detrás unos cuantos camping que por ahí te puede ducharse pagando 1.000 el peso. No es tanto, pasa que nosotros no tenemos nada, bueno, tenemos 2.400 para salir de acá. El autobús nos va a costar 3.000 y yo fui a buscar alguna oportunidad, hablé con la gente a ver si me dejan pagar con tarjeta y me dan efectivo, y por fin encontré el conductor del bus que dijo que nos va a llevar con lo que tenemos. Bueno chicos, estamos yendo a un lugar que se llama el Camino de los Indios. Vamos caminando como siempre. Acá siempre tenemos agua con nosotros, tenemos un poco de comida y nada, hay que ir 40 minutos. Parece que hay unas paredes naturales formadas por rocas, escaleritas naturales, cuevas, y seguramente corra agua, hay alguna especie de chorro, arroyo, cascada, vamos a ver. Bueno, acá estamos. Pues acá hay un montón de gente, hay mucho lugarcito para comer, qué precioso lugar. Pues la caminata es esta, por la parte izquierda de la entrada, y ya tienes que ir subiéndote. Yo creo que ahí para adentro. Claro, es este el camino. No sé cómo voy a... Hay que inclinarse, si no, no podré pasar. Así. Estas piedras, las que brillan, yo me resbalo, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado. Pues no nos animamos porque no sé, yo por ejemplo me metí una pierna y es muy alto, y después otra pierna no puedo pasar porque la cadera no entra, entonces hay que seguir con la misma pierna y la otra no sé dónde ponerla porque algunos son muy altos como estos, los pasos, no tienes dónde poner la otra y están todos brillantes, se resbalan mucho. Después más difícil va a ser salir. Este está muy arriba. De ahí. Vean chicos. Ahí está toda la gente que subió, pero tampoco hay mucho para ver. Solo están mirando de arriba y después se bajan. Estábamos aprendiendo que el paseo este lindo que hicimos es el paseo de los mogotes. Y aquella gruta, nosotros la verdad que no la subimos porque era hacer mucho esfuerzo para llegar hasta... Sí, están justo detrás nuestro los chicos, arriba de la piedra. ¿Esa gruta? ¡No! Te acaba de... Puta, quería mostrar qué lindo ese lugar. En Rusia dicen que es para el dinero. Bueno, espero que sea millonaria porque te cagaron de lo lindo. Me quedaron suficientes, yo creo. No sé si lo tengo más en la cabeza o en algo. Justo allá, arriba de la cabeza de Lana, ahora no enfoca, pero esa grutita que se llama el Paso del Indio, resulta que era un paso muy estrecho que usaron los indios para escapar
en un ataque hace muchísimo tiempo, habrían utilizado esa gruta para escapar hacia el otro lado. Por supuesto que entre la vida y la muerte arriesgaron a pasar por ese estrecho lugar y tratar luego de, me imagino que habrá unos acantilados del otro lado para pasar. Así que esa es la historia. Ay, qué lindo. Ganas no te da ese agua, pero igual la gente está divirtiéndose. Ahí subí, hasta el árbol aquel que está allá, ¿ves? Y ahí te la ves que adentro se ve oscuro, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el Señor nos enseñó ese camino. ¿Qué dijo que hay? Que ahí daban a luz. Sí. Los indios. Vamos a ver qué hay. Una cueva. ¿Estás bien? Está acá justo enfrente de la tienda esa. De acá no se puede ya bajar, solo si quieres saltarse. Me pregunto si será verdad lo que dicen, que acá se daba luz en esta cueva, que usaban una de estas piedras para que la madre se acueste y dé a luz. Estoy pensando que podría ser cualquiera de ellas porque ninguna veo que tenga una forma específica o esté muy lisa, que digamos. Claro. Bueno, o acá arriba, o directamente abajo ya. Bueno, gente, estamos saliendo de lo que fue el camino de los mogotes, el paso del indio, la cueva del indio. La verdad que caro no está, son unos 3 euritos por persona y no hay mucho para ver. A ver, Córdoba es una provincia muy bonita, tiene arroyos, ríos y pequeñas cascadas por doquier, muy lindo porque por todos lados donde te vas metiendo algo bonito para encontrar y relajarte hay, pero la verdad que no, o sea, es por ahí quizás un lugar más interesante en cuanto a su historia, porque te cuentan, por ejemplo, en el paso del indio, te cuenta que en un ataque colono los indígenas, al ser más flacos, ¿no?, con un cuerpo un poco más versátil, un poco más alto, se les hacía sencillo el escape y pudieron utilizar esas grutas para escapar en fila. Son muy estrechas, así que iban pasando de uno en uno. Los españoles, por el contrario, según lo que cuentan, eran un poquito más bajitos pero más anchos, entonces se les dificultaba muchísimo el paso y eso permitió, claro, eso permitió que ellos pudieran escapar. Así que hay parte de historia. Después hay un arroyito muy bonito que va cayendo desde arriba, que lleva agua. Hay para hacerse un asado, hacerse un picnic a la sombra de alguno de los árboles que hay junto al río, que son muy bonitos, da una sombra muy linda. Así que está lindo para venir y pasarse un día y conocer algo de la historia. La verdad que por el precio está bien. Ahora, si fuese más caro, bueno, lo recomendaría porque algo extraordinario como para ver no hay. Así que bueno, hoy vinimos para este lado, que está esta Capilla del Monte. De un lado están todos los cerros y de este lado pues encontramos esto que nos pareció interesante, cruzar la ciudad y venir para este lado a ver qué nos encontrábamos. Así que ahora vamos de regreso, muy cansados por supuesto porque son muchas horas de caminata, subir, bajar y demás, pero bueno, llegaremos, nos daremos una ducha. Vamos a planear el día de mañana. Hay un montón de cactus acá. Sí. ¿Y esto? Lo que quería decirte es que esta es la tuna, no se toca porque pincha, aunque no se vea a simple vista, pero este fruto después se pone maduro, rojo. Lo comen. Hay también amarillos, rosados. En México lo comen mucho, ¿no? En México lo que se come es el nopal, que es esta misma hoja. Ah, la grande. Le quitan las espinas y lo cortan, lo usan mucho para comidas, como nosotros usamos. Así, tal cual. O también esperan que se pone roja. No, así tal cual. Buenos días. Hola, buenos días. Son las 6 de la mañana y con Lana estuvimos reflexionando
en que no sabemos cuándo vamos a volver a estar acá o si tendremos la oportunidad de estar, así que aunque la entrada sea cara, no podemos irnos sin subir al Uritorco. Así que estamos acá haciendo el caminito, ya llegando. Aproximadamente en unos 20 minutos estaremos. También creo que está bueno para poder decir si vale la pena o no subir y cómo es el trayecto. Son 7 paradas y vamos a ir diciendo cómo nos sentimos a medida que vamos llegando a cada una de ellas y a ver si podemos completarlo, ¿no? Porque nuestro estado físico es que somos personas delgadas, pero no estamos preparados para esta exigencia, así que vamos a ver qué tal resulta. Me gustaría ir por la noche y hacer esa experiencia para ver el amanecer ya desde arriba, pero pasa que cuesta todavía más, cuesta casi 80 euros, que nos parece una locura. Acá se paga, hay que pasar ese puente. Acá empezamos el camino, agarramos 2 palos para ir más fácil y vamos subiendo. Y 10 en la primera parte, ¿sí? Se pasó rápido. ¿Cómo te sentís? A ver, yo siento una ligera presión en la cabeza por estar subiendo. No siento nada, lo único que hace mucho calor y claro, cuesta un poquito porque el camino es así. Sí, el camino es así. A mí la verdad que estoy muy contento que el camino sea así, siempre entre rocas, porque me da mucho vértigo las alturas y por suerte no tengo ninguna vista brusca. Sí, La altura 1137. tiene que ser 2000, bueno, 1949 tal vez, pero entonces ya estamos en el medio. Claro, es bastante plano el camino. ¿Seguimos? Sí. Al primer descanso creo que llegamos en 15 minutos. Son las 7:24, estamos en el segundo descanso. El segundo descanso, la verdad que es mucho más lindo que el primero, más amplio, más cómodo. Hay más espacio Esta especie de silloncito. y también estoy sentada en un sillón. ¿Tomamos un poco de agua y seguimos? Claro. ¿Cómo te sentís? Yo la verdad que... Con mucha energía. ¿Sí? Yo la verdad que siento un poquito el cansancio, la exigencia al subir. Me falta mucho el aire. Sentar y dejar de hablar. Bueno, gente, estamos acá en la tercera parada, tercer descanso. 7:42 de la mañana. ¿Qué hace? Cada descanso te dice que son aproximadamente media hora de una a otra, pero nosotros subimos muy rápido, unos 15, 12 minutos. Parece que estamos teniendo un ritmo bastante ligero. Del segundo al tercero no se me hizo difícil. Estoy mejor que cuando entré. Extraña sensación. Me costó muchísimo del primero al segundo. Hasta llegar al primero fue normal. Este fue muy sencillo, del segundo al tercero. Ahora enfocamos el cartel del descanso. ¿Vos cómo te sentís? Sí, lo mejor tal vez porque a veces el camino es más plano, es más tierra. Lo que sí que hay mucho viento. ¿Seguimos? Seguimos, sí. Bueno, cuarto descanso. La quebrada del viento. En mi opinión, no es tan necesario la cantidad de agua que dicen 2 litros por persona, lo que recomiendan. No siento que sea así. De momento, ahí está. Ni siquiera tomamos. De momento estamos en el cuarto descanso y habremos tomado entre los dos medio litro. Y a contraparte, el peso de la mochila, ella no lo comparte, pero a mí me está matando. O sea, siento que, Claro, que es un esfuerzo doble. Salir lo más antes posible, si es posible a las 6, mejor a las 6, porque ahora empieza a salir el sol. El sol Ahora justo, son no sé. las 7:30 o 8, no sé cuánto. Y ahora, ahora va a costar un poco más y 8. ahora vamos a tener más sed. Así que bueno, para mí llevar la mochila es una contra. No, siento que
tengo protector solar, ¿no? Eso no se olviden, el protector solar, porque ahora ya 8 de la mañana empieza a salir el sol y empieza a pegar. Estamos alto, estamos exactamente a 1450 metros de altura y el sol pega, hay mucho viento, cosa que es muy molesto para subir, hace que sea difícil. Pero bueno, a mí esta vez lo sentí, del tercero al cuarto lo sentí. Ya te digo, igualmente me voy dando cuenta, hacemos una parada y una parada. A cada descanso carga uno con la mochila y las veces que me ha tocado a mí me cansé muchísimo y lo sentí como que hice el doble de esfuerzo. Ahora le toca a ella, así que vamos a seguir comprobando si mi teoría es cierta. Increíble, estamos yendo entre el cuarto y el quinto descanso. Claro, y nos sorprendió encontrar eso. Sí, agua Una completamente piscina natural. que está saliendo de la montaña, No sé de dónde viene. de arriba. No había lluvia. Nos encontramos con una casita. Llegando arriba, me parece que es la casita donde están los guías. Por si pasa algo, necesita ayuda o lo que sea. Y aquella, que es como un iglú, me parece que es para pasar la noche, porque hay la opción de pasar la noche acá. Todavía no llegamos al quinto descanso, ¿eh? Acá el quinto. Salimos con ellos. 6:50. La verdad, vamos a hacer del quinto descanso al sexto y fulminante. Yo me tocó cargar la mochila hasta Estoy bien, como siempre está muerto. esta parte. Nos queda, Durísimo. dice que 1 hora todavía y 1500 para subir. Bueno, no de altura, sino que de distancia. Y ya pasamos 4500. Pero claro, parece que ahora va a ser muy bruta la subida. Así va el camino, que a veces te bajas, después te subes, te bajas y creo que tengo que subir a esta. Yo creo que a esta, la más alta que veo por lo menos. Y claro, no sé si desde acá se ve, creo que no. Acá en la quinta se refiere que te tienen que preguntar si puedes seguir, pues ahí está muy abajo, desde acá no se ve nada. Tal vez está un poco atrás de esa montaña, pues subimos bastante y ahí te tienen que preguntar, revisar si puedes seguir adelante. Si no, desde la quinta ya te vas bajando. Pero solo salió un chico, nos preguntó a qué hora salimos y ya está. Pues ahora estamos muy arriba, casi podemos tocar las nubes. El camino es así, es muy bruto, muy arriba, muy por las piedras, cuesta un montón. Bueno chicos, acá estamos, un montón de muchísimo viento. Altura 1979. Unas cuantas parejas. A ver qué tal la ciudad, si está abierta. Acá está la parada quinta. El quinto descanso. Sí, quinto descanso. Y nosotros estuvimos ahí, ¿no? No, allá arriba. Pues ya no sé, me pierdo. Sí, tal vez en este. Porque el camino va por allá y después o esta o otra. Bueno chicos, siempre me pasan cosas raras y ahora me mordió una avispa justo en el ojo. Se me empezó a hinchar, me duele un montón y me asustó cuando me mordió porque se metió con el viento de
detrás de las gafas y creo que pensaba que la están atacando y empezó a defenderse. Qué dolor horrible, todavía lo siento, pero ya no tanto. Y cuando se hincha parece que tiene alguna anestesia o algo, no sé. De principio dolía horrible. Bueno, gente, acabamos de salir del Uritorco. A Lana le picó una avispa en el párpado, digamos, así que tiene hielito acá. Ahora me dieron hielo porque lo pedí y otra chica en el restaurante me dijo que tal vez me va a ayudar el vinagre o poner el barro en el ojo. Según lo que dice, que no va a chupar, absorber la humedad del ojo, no sé, a ver si se me hincha. Sí, también escuché yo que se pone muchas veces barro, como ella dice, o tierra con saliva, mezclarlo y ponerlo, que también ayuda. Pero bueno, como a secar un poco la herida. Así que para levantarle un poco el ánimo decidimos que se tome un cafecito con un croissant. Buenos días. Buenos días. Otra vez. Y nada, estamos abandonando ya Capilla del Monte. Fueron 3 días. Quería hacer como una especie de repaso de si vale la pena o no venir a Capilla del Monte, subir al Uritorco y demás. La verdad que Capilla del Monte, como todo Córdoba, tiene lugares bonitos. No creo personalmente que tenga nada extraordinario en cuanto a paisaje o nada que diga hay que venir porque no te podés perder de ver esto. Eso sí, es bonito, es tranquilo, es un lindo lugar para venir a descansar, para pasear un poco, para hacer distintas actividades, sobre todo trekking. Con respecto al Uritorco, me parece que es desmedido el precio para lo que es la actividad. Simplemente es una caminata de aproximadamente unas 3 horas quizás, sí, 3 horas, ¿no? No, hacíamos 5 horas y media y eso quería decir también tienen que estar muy bien preparados porque si te quieres subir hasta arriba y te va a tocar 3 horas y pico para subir y 2 horas y pico para bajarte, y depende también si quieres hacer paradas largas o cortas. Nosotros íbamos muy rápido y lo hicimos por 5 horas y media y yo no pude ni dormir, quería llorar, me pasó de todo, otra vez, como siempre. Me duelen muchísimo las piernas, sobre todo los cuádriceps, de bajarme. Sí. También, claro, me picó esa... Sí, me tiene el picó ojo la hinchado avispa, porque se le me picó una hinchó la avispa. cara, me salió herpes Bueno. de frío, de calor, todo el tiempo se cambia, o tienes calor, después empieza el viento. Bueno, sobre todo quiere decir que tienen que estar muy bien preparados físicamente. Lo que quería decir es que me parece que no, para lo que te cobran no está preparado para... A ver, son 30.000 pesos para subir por persona. Te dicen antes de firmar un papel antes de subir que sos responsable de cualquier cosa que te pueda pasar, picaduras de insectos, golpes, cualquier situación que te pueda suceder, el frío, esto, aquello. No se hacen responsable de nada, en ningún momento te brindan agua. Lo único que te dan para subir son unos palos de escoba, unos troncos. Ni siquiera te lo dan, lo agarras tú. Que la verdad que sirven para subir, pero no es mucho más que eso. O sea, no necesitan poner dinero en mantenimiento del lugar. Hay partes que no están bien señalizadas. Y por ejemplo me han contado gente de la zona, personas que se han perdido o que se han querido subir por otro lado para no pagar esa entrada excesiva, se han perdido y han tenido que venir los bomberos a buscarlos y ayudarlos a rescatarlos porque las personas que trabajan ahí no están equipadas ni preparadas para sacarte de una situación como esa. Entonces me parece que le falta mucho, claro, te pones para a estar a la pensar, altura. ¿y para qué te cobran entonces? Como que son 30.000, pero ¿dónde se gasta?
Claro, Nadie se sube para poner las flechitas para que no te pierdes. Ya las pusieron desde hace mucho seguramente, porque ya la gente hizo unos 2, 3 caminos por el mismo lado. A veces te paras y no sabes por dónde ir. Igual, claro, no nos perdemos, pero lo único que hay en el camino es en el quinto descanso una persona que te pregunta a qué hora salieron. Nada más, le dijimos a las 6:50. Bueno, tienen 1 hora y media. Ya está. Para eso pagas. Como es un lugar de naturaleza, una montaña, no hay nada para No, a ver, está bueno. El dinero sirve para algo. Está bueno. Está cuidado. No sé. Está bueno hacer la caminata porque es un esfuerzo físico, te distraes, estás en contacto con la naturaleza. Claro, con cualquier caminata, claro que es precioso. Y lo que es bonito son, por supuesto, las vistas arriba y el hecho de que sea una caminata tan larga, creo que lo hace entretenido. Ahora me parece sí que el precio es desmedido y que le falta preparación para lo que están cobrando. Por otra parte, y con respecto a todos los aspectos sobrenaturales, diría que hay personas que lo creen, quienes no lo creen. Por ejemplo, acá somos 2. Yo no necesito ver para creer, o sea, estoy 100% convencido de todas estas cosas extraterrestres, seres de luz, la ciudad de Erz y un montón de otras cosas, el bastón sagrado de Mando y todas las cosas de la historia, yo las creo ciegamente. Ella, sin embargo, no. Así mismo va pasando con gente acá que te vas encontrando. He tratado de, cada vez que veía una persona o salía un tema de conversación, intentaba preguntarle si vivía acá, y una vez que me decía que sí, le preguntaba sobre las cosas que se dicen, si son ciertas o no. Hay quienes me han dicho que no han visto nada, pero que cosas raras suceden. No sé a qué se refieren exactamente, me lo dejaban ahí. Otros me han dicho, he visto cosas raras, he visto lucecitas, hasta que hablé con una persona que me dijo que su esposa, la cual estaba presente en la conversación también junto a sus 2 hijos, él no, pero ellos sí, vieron una nave a unos 10 metros de altura pasarles por encima de la cabeza, una estructura física metálica con un ligero zumbido al pasar, con unos jeroglifos escritos y luces. Pasó por encima de sus cabezas a unos 10 metros de altura y lo han visto perfectamente, algo corpóreo y físico, una nave. Entonces, esa persona, luego le pregunto si creen en Erz y me dicen que muy convencidos que sí, que todo eso es real, que hay seres de luz que se manifiestan como esferas luminosas, pero que pueden incorporarse en forma de personas y un montón de otras cosas que forman parte de lo dicho de este lugar mágico. Entonces, si venís con la idea de llenarte de energía, de ver un lugar tan mítico, tan mágico, explorarlo y descansar, estás en lo correcto. Ahora, si venís con la expectativa de verlo, creo que te vas a ir desilusionado, porque no es algo que suceda todos los días o a cualquier persona. Primero que nada, se tiene que creer. Segundo, se tiene que estar predispuesto. Tercero, no son cosas que se manifiestan todos los días, sino que tenés que tener la suerte de estar en el momento y en el lugar justo. Esa es un poquito nuestra conclusión. A todo esto, vamos a seguir adelante a nuestra próxima aventura. Si nos quieren apoyar, por favor, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Para nosotros es una ayuda enorme para poder seguir viajando, haciendo lo que nos gusta y poder seguir compartiendo el contenido y nuestras aventuras con ustedes. Así que tengan buen día y nos vemos en la próxima parada. Chao. Saludos.